Hola mis amigos, bienvenidos a este video que está muy interesante. El día de hoy vamos a tocar un tema demasiado interesante, demasiado estudiado, demasiado controvertido también. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la predestinación. Sí, la predestinación, ese punto de encuentro que tenemos entre protestantes y católicos, y también tenemos una disputa casi eterna sobre este mismo tema. Y este mismo tema pues voy a proponerles, voy a exponerles el día de hoy. Y esto pues voy a sacar del libro Manual de Teología Dogmática del cuarto tratado sobre Dios Santificador, la gracia actual, en el capítulo tercero, hablando sobre la distribución de la gracia actual. También lo podemos encontrar en la página 13, en la página 14 y en las páginas 371 y 377. Esto con el autor pues de Ludwig Ott. Esto va a ser precisamente una reflexión sobre lo que es la predestinación y lo que nos quieren vender los mismos calvinistas o protestantes o separatistas, que precisamente no saben absolutamente lo que es una predestinación, qué significa la predestinación, cómo se ha visto la predestinación desde antes ya de los mismos tiempos, de los primeros tiempos del mismo cristianismo, cómo se ha establecido, cómo se han asentado todos estos principios. Pues hoy les voy a dar, ¿no?, este mismo... Vamos a extraer precisamente este material, que va a estar importantísimo el compartirlo con ustedes, y vamos a hablar sobre el misterio de la predestinación. Así se la llama, así se la conoce, porque nosotros precisamente no podemos conocer todo lo que hace el mismo Dios. No podemos saber absolutamente nada de lo que el mismo Dios piensa en cuanto a sus atributos, digámoslo así, ¿no? Porque Él es omnisciente, omnisapiente y todos los atributos de Dios, todopoderoso, y justamente no podemos tener ese conocimiento, no alcanzamos el conocimiento necesario para entender esos mismos principios de Dios. Y justamente con todos estos principios viene la predestinación. Vamos a hablar desde un punto de vista tanto de la humanidad, más que todo, ¿no? Nos vamos a centrar en lo que son las personas y la predestinación, a qué se refiere con respecto a la misma doctrina de la Iglesia Católica. En el concepto de la predestinación te dice que se entiende por predestinación, en el sentido amplísimo, todo designio eterno de la voluntad de Dios. En el sentido estricto, significa aquel designio eterno de la voluntad de Dios que se refiere al último fin sobrenatural de las criaturas racionales. Ora también, y dice, tenga por objeto la eterna bienaventuranza. Ora también la exclusión de la misma. En el sentido estrictísimo, significa el designio eterno de la voluntad de Dios de admitir a determinadas criaturas, racionales en la bienaventuranza del cielo. Praedestinatio est quedam ratio ordinis aliquorum in salutem aeternam in mente divina existente. Esto lo podemos encontrar en la Suma Teología, en el capítulo 1, en el artículo 23 del mismo Santo Tomás, ¿verdad? Este es su libro, Obra Magna del mismo Santo Tomás. El acto divino de la predestinación pues comprende un acto de entendimiento y un acto de voluntad, el prever y el predeterminar. Según el efecto que produce en el tiempo, se puede dividir la predestinación en incompleta o también en inadecuada. Incompleta o inadecuada, que se refiere únicamente pues o bien a la misma gracia, predestinatio ad gratiam tantum, o bien a la gloria, predestinatio ad gloriam tantum. Y en la predestinación completa o adecuada, que tiene un juntamiento pues con el objeto de la gracia y la gloria, o sea, predestinatio ad gratiam et gloriam simult. Entonces, estas frases han sido acuñadas por el mismo Santo Tomás de Aquino. Cuando nosotros queremos entender qué es una predestinación o qué es la predestinación, conjugamos estas dos interpretaciones, o sea, la incompleta y la inadecuada también las desechamos, y pues precisamente nos quedamos con esta frase eterna, o mejor dicho, total, del mismo, compuesta por el mismo Santo Tomás de Aquino. Esta última terminología pues define Santo Tomás como preparatio gratia in predestini et glorie in futuro, y esto lo dice también en la Suma Teología, en el capítulo 1, artículo 23, y en el capítulo 2, en el artículo 4.
Cuando nosotros vemos la realidad también, nosotros hemos visto el concepto de la eternidad, perdón, de la predestinación, el concepto y la realidad de la predestinación. Ahorita hemos tocado lo que es el concepto, ahora vamos a tocar lo que es la realidad de la predestinación. Y pues el mismo Dessinger te dice que Dios, por un designio eterno de su voluntad, ha predestinado a determinados hombres a la eterna bienaventuranza de fe. El magisterio ordinario y universal de la Iglesia propone esta doctrina como verdad revelada. Los decretos doctrinales del Concilio de Trento la presuponen. Dessinger 805, en el Dessinger 825, Dessinger 827. También puedes hallarlo en el Dessinger 316, en el Dessinger 320. La realidad de la predestinación la vemos, ¿no? Claridamente o clarísimamente testimoniable, pues en Romanos, esto en la carta a los Romanos de la misma Biblia, del canon bíblico, carta a los Romanos capítulo 8 versículo 29. Y te dice explícitamente: porque a los que antes conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. El presente texto pone de relieve todos los momentos de la predestinación completa, la acción del entendimiento y la voluntad también del designio divino de la predestinación. Presire, predestinare, y los principales escalones de su misma realización en el tiempo: vocare, justificare, glorificare. Y esto lo encuentras también en Mateo capítulo 25 versículo 34, en Juan capítulo 27, en Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 48, y en Efesios también lo encuentras en el capítulo 1 versículo 4. San Agustín y también sus discípulos defienden la realidad de la predestinación contra los pelagianos y también los semipelagianos como una verdad tradicional de fe. San Agustín comenta de esta manera y te dice: la fe en esta predestinación, que ahora es defendida con nuevo celo contra nuevos herejes, la tuvo ya la Iglesia en todos los tiempos. Y esto lo puedes encontrar en su De Dono Perseverance, ¿no? Esto está en el capítulo 23, en el artículo 65. Pues la predestinación es una parte del plan eterno de la providencia divina. Y nosotros podemos ver también el tratado sobre la creación en el artículo número 10. Vamos a hablarte ahora sobre la razón de la predestinación. El primer punto de la razón de la predestinación es el problema. La principal dificultad de la misma doctrina sobre la misma predestinación estriba en la cuestión, pues, de si el predestinado se halla en relación causal, o sea, causa moralis, con su predestinación, viendo las cosas desde el mismo Dios, de si él decretó eternamente de predestinación, pues, y está concebido también con una consideración a los merecimientos del hombre. O tal vez nosotros podemos ver post o ante previsa rienta, ¿no? Ot ante previsa rienta, que también te lo acuñan estos mismos términos los grandes teólogos como la Suma Teología del mismo Santo Tomás de Aquino. Y la predestinación incompleta, sola la gracia, es independientemente de todo merecimiento, o sea, ante previa mérita, porque la primera gracia es inmerecible. De igual manera, la predestinación completa a la gracia y a la gloria justificante independiente de todo merecimiento, porque la primera gracia es inmerecible, y las gracias siguientes, así como también los merecimientos adquiridos con la misma y su recompensa, dependen también de la primera gracia, como los eslabones de una cadena, digámoslo así. Y si se concibe, por ejemplo, la predestinación como predestinación a sola la gloria, nos encontramos con el problema de si la predestinación a la eterna bienaventuranza tiene lugar en previsión de los méritos sobrenaturales del hombre, post previa merita, o sin atenderlos, ante previsa merita. Según la primera hipótesis, pues el decreto de predestinación es condicionado, es hipotético, y según la segunda es incondicionado, o sea, absoluto. Y esto lo vemos con respecto a lo que es la misma predestinación. O sea, tenemos aquí varios problemas con decir solamente gloria, solamente fe, o sea, esas solas, ¿no?
Y aquí precisamente tenemos un gran problema con el mismo significado de la predestinación, con la doctrina de solo la gloria de los mismos protestantes. Entonces vamos a ver un poquito más de los problemas. Bueno, estos problemas se solucionan, y las soluciones precisamente se encuentran en la Iglesia Católica, porque estos problemas surgen de acuerdo a lo que son las mismas características de aquellos que se preguntan qué es la predestinación, cómo funciona la predestinación, cuáles son los tiempos de la predestinación, lo que habíamos visto mucho más antes, los méritos del hombre también, la libertad, o sea, el libre albedrío, y todas aquellas cosas, ¿no? Tienen que entrar y tienen que encajar dentro y respetarse cada uno de estos mismos términos y de estos mismos conceptos. Entonces, vamos a ver las soluciones ahora que te propone la misma Iglesia Católica, o que ya está establecido pues por la misma Iglesia Católica, y que a los protestantes también se les refuta de esta misma manera. Y vamos a encontrar que los tomistas, o sea, los que estudian al mismo Santo Tomás de Aquino, los estudiantes, los que vienen de esa misma corriente, o los agustinianos, la mayor parte de los mismos escotistas, y también algunos de los mismos molinistas antiguos, o sea, Suárez, Belarmino, enseñan también la predestinación absoluta, o sea, ad gloriam tantum, y por consiguiente pues ante previsa merita. Según esta doctrina, Dios concibe desde toda la eternidad el designio de ciertas personas, y que ciertas personas también alcancen la bienaventuranza, y eso sin entender a los sin atender a los merecimientos que el hombre adquiría con la misma gracia, sino únicamente porque así es su beneplácito de Dios, o sea, como le pega la gana a Dios, así lo hace, y simplemente a algunos crea para la condenación y a algunos crea para la salvación, y eso es totalmente falso, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la libertad. Ahí se está rompiendo ya con el don que nosotros tenemos desde un principio de nuestra creación, de la esencia o de la naturaleza humana, que vendría a ser el libre albedrío. Se está echando por los suelos, porque ya te había dicho mucho más antes que cada concepto tenemos que respetarlo, y dentro de este mismo respeto tenemos que armar el rompecabezas y dar solución a esto. Entonces la Iglesia Católica te va a decir primero que ese concepto, esa concepción no es correcta, porque precisamente estamos viendo un choque entre conceptos, o sea, libertad y también la imposición de Dios. O sea, ¿cómo puede haber libertad si Dios impone algo? En consecuencia, decreta también la concesión de la misma gracia, o sea, las gracias eficaces, lo que los mismos protestantes dicen tener, y todas aquellas cosas, para que se realice el designio de su misma voluntad, o sea, ordo intentionis. En el tiempo, Dios también distribuye primero las gracias eficaces predestinadas, y da después la recompensa por los méritos que se derivan de la cooperación de la libre voluntad a la gracia. Bueno, esta vendría a ser la solución de la Iglesia Católica. Vuelvo a leerte, y te dice también este mismo autor, te dice: en el tiempo Dios distribuye primero las gracias eficaces, o sea, predestinadas, y da después la recompensa por los méritos que se derivan de la cooperación de la libre voluntad a la gracia, y que consiste en la eterna bienaventuranza, o sea, ordo executionis, y también el ordo intentionis, y también el ordo executonis, y también se hallan en la misma relación mutua, o sea, gloria, gracia, gracia, gloria. O sea, ya ahí nosotros solucionamos totalmente el problema que los protestantes no pueden comprender. Y esto es, como les digo, esto es parte de la misma teología. Hay que entender la teología pues de acuerdo a lo que nosotros vemos en cuanto a lo que son los atributos, no solamente de Dios, sino también respetando los atributos de la naturaleza humana que Él mismo ha decretado, que Él mismo ha creado. Así lo quiso Dios, y así tiene que ser, y así se respeta. O sea, Dios no puede estar contra Dios, o sea, eso sería totalmente absurdo, y eso es lo que proponen los mismos calvinistas y los protestantes. La mayor parte de los mismos molinistas, también San Francisco de Sales, en 1622 aproximadamente, enseñan la predestinación condicionada, o sea, ad gloriam tantum, y por consiguiente pues post y proteger praevisa merita. Según ellos, Dios ve por la ciencia media cómo se comportaría la libre voluntad del hombre en las distintas economías u ordenaciones también de la concesión de las mismas gracias. A la luz de tal conocimiento, Dios escoge según su libre beneplácito un orden completamente determinado de también concesión de gracias. Entonces, por la misma ciencia de la visión, sabe infaliblemente que el uso de haber y de hacer
cada individuo de la gracia que le ha sido concedida, a aquellos que perseveraren en cooperar con la gracia, los escoge para la eterna bienaventuranza en razón, y escuchen muy bien esta parte, en razón. Esto no viene desde un principio que así te crea con esa intención Dios, o sea, con esa misma culpa. No, no, no. Esto viene en razón de los méritos que también ha previsto en estos mismos hombres. Mientras que aquellos y otros que rehúsan cooperar con estas mismas gracias, rehúsan cooperar, los destina a las penas eternas del infierno, o sea, por los desmerecimientos que prevé ellos el ordo intentionis y el ordo executionis coinciden también, o sea, gracia y gloria. Ambas explicaciones están autorizadas por la Iglesia, y esto te habla también tanto los mismos tomistas como también los mismos molinistas, ¿no? O sea, como el mismo San Francisco de Sales, el gran apologista de la misma Iglesia Católica. Entonces estas mismas dos propuestas te solucionan lo que los mismos protestantes no pueden solucionarte, o sea, se quedan en el problema. No sé si ustedes han tenido ese mismo oído, a esa misma atención que yo pues les estoy presentando estos datos, y ustedes han visto primero cuál era el problema, que había una dificultad en estos mismos términos y había un choque, por ejemplo, en el ordo intentionis, en la gracia y gloria, etcétera. Había un choque totalmente tremendo ahí, ¿no? O sea, no había una libertad plena, y tampoco había una predestinación plena, sino que había ¿cómo te podría decir? Una prepotencia, una imposición, ¿no? Era una imposición que nadie se podía negar a eso, y eso es totalmente falso. Nosotros hemos visto que es falso porque atropella todos los otros y los demás conceptos. Entonces estas dos explicaciones que te solucionan ya este problema, tanto de los mismos tomistas y del mismo San Francisco de Sales, te va a explicar también esto en el Dessinger, en el numeral 1090, o sea, en el numeral 1090, y te va a hablar sobre estas mismas explicaciones. Los lugares de la misma escritura que se citan por ambas partes no deciden, por ejemplo, la cuestión. Los tomistas aducen principalmente los lugares de la misma carta a los romanos, en los cuales aparece con mucho realce el factor divino de la salvación. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, 29, Romanos capítulo 9 del versículo 11 al 13, Romanos capítulo 9 versículo 20 y siguientes, ¿no? Sin embargo, pues este mismo apóstol no se refiere a la predestinación a sola la gloria, sino también a la predestinación a la gracia y a la gloria juntamente, o sea, la cual es independiente de todo merecimiento. Los molinistas citan textos en los que se da testimonio de la misma universalidad de la voluntad salvífica de Dios, o sea, la voluntad salvífica universal, a eso se le llama, ¿no? Especialmente en Primera Timoteo capítulo 2 versículo 4, Primera Timoteo capítulo 2 y capítulo 4, y hacen también referencia también pues a la misma sentencia del mismo juez universal, y esto está en Mateo capítulo 25 versículo del 34 al 36, en la cual pues se presentan las obras de misericordia como razón de ser admitidos en el reino de los cielos. O sea, por las obras también Dios pues designa y puede juzgar a una persona, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso te decía que la propuesta de los mismos protestantes borran estos pasajes, o sea, sin que el hombre pues por esas mismas obras haga un merecimiento de esta misma gracia. Entonces es totalmente falso lo que presentan los mismos protestantes, porque para ellos tú dices creer y solamente te cruzas de brazos, aunque hayas matado, aunque hayas hecho lo que sea, igual llegas al cielo. Eso es totalmente falso y es totalmente algo atroz, es un pecado totalmente diabólico, se podría decir. Entonces, la referencia a los padres y a los teólogos también escolásticos no se prueba también, no es prueba cierta, digámoslo así, porque esta cuestión no surgió hasta la época postridentina, mientras pues que la misma tradición preagustiniana habla a favor del molinismo, o sea, San Agustín por lo menos pues en sus últimos escritos parece estar más por la sentencia tomista. Esta acentúa de forma notable la causalidad universal de Dios, mientras que la sentencia molinista subraya mejor la universalidad de la voluntad salvífica de Dios, la libertad de la criatura y la labor también personal del hombre
en su salvación. Las dificultades que surgen también por ambas partes son prueba de que la misma predestinación es un misterio impenetrable, ¿no? Aún para la misma mente iluminada por la misma fe. Esto te lo habla también en Romanos, no nos estamos inventando, esto te lo habla Romanos capítulo 11, versículo 33. Cuando nosotros hablamos sobre las propiedades de la predestinación, vamos a clasificarlo algo así. Vamos a hablar de la propiedad de la inmutabilidad, las propiedades de la predestinación. La inmutabilidad, ¿qué significa la inmutabilidad? Pues el decreto de la predestinación como un acto del entendimiento y de la voluntad de Dios es inmutable, como la misma esencia divina, el número de los mismos que se hallan inscritos en el libro de la vida, o sea, el conocimiento que tiene Dios por aquellos que se hablan en el libro de la vida. Esto lo hallas en Filipenses capítulo 4 versículo 3, en Apocalipsis capítulo 17 versículo 8, en Levítico también capítulo 1 o también en Levítico capítulo 20. Es fijo y formal también materialmente, o sea, es decir, que Dios sabe y determina y de antemano, ¿no? Con certeza infalible el número de personas que han de conseguir la eterna bienaventuranza y quiénes son estas mismas personas. Él lo sabe, pero Él no les obliga, digámoslo así, ¿no? Solo Dios sabe, y esta es la verdadera predestinación, el saber de Dios, el tener conocimiento de Dios. Solo Dios sabe a cuánto asciende el número de los mismos predestinados. Deus qui soli cognitus es numerus electorum in superna felicitare locandus, ¿no? Esto te habla también y te dice secreta pro vivis et defuntis, o sea, contra la sentencia rigorista, sostenida también por el mismo Santo Tomás de Aquino en su Summa Teología, en el tomo 1, en el 23, versículo 7. Que fundándose también en el pasaje de Mateo capítulo 7 versículo 13 y en Mateo capítulo 22 versículo 14, asegura que el mismo número de los predestinados es menor que el mismo de los mismos reprobos, o sea, diríamos nosotros, entendiendo y atendiendo también a la universalidad de la voluntad salvífica de Dios y a la universalidad de la redención del mismo Señor Jesucristo, que el reino del mismo Señor Jesucristo no es menor que el reino de Satanás, porque nosotros estamos viendo aquí que hay una fallita un poquito, ¿no? Porque te dice que los mismos salvados van a ser pocos y los mismos condenados van a ser muchos. Entonces ahí también nosotros podemos ver la primera propiedad de la misma predestinación, la inmutabilidad, o sea, el conocimiento que Dios tiene plenamente de aquellas personas que se van a salvar. Tiene el conocimiento, pero no les obliga. Bueno, vamos a ver también que el otro principio de la misma predestinación es la incertidumbre. ¿A qué se refiere pues con incertidumbre? Pues vamos a irnos rigurosamente a lo que son los mismos concilios, al Décinger, etcétera, para mencionarte pues estas mismas cosas que dicen la misma Iglesia Católica. O sea, nosotros no nos estamos inventando y precisamente queremos darte a datos totalmente fidedignos. En el Concilio de Trento declara contra el mismo Calvino, contra Calvino, que él decía pues que los mismos que se iban a predestinar iban a ser, o sea, la predestinación para Calvino era la imposición de Dios sin atender, por ejemplo, a la libertad del hombre, sin atender los méritos también de la gracia, o sea, sin atender los mandamientos de Cristo. O sea, para él no importaba seguir los mandamientos de Cristo, solamente creer y punto, ya estaba salvo, siempre salvo. O sea, no importaba nada más, que tú habías sido creado salvo y así te ibas a quedar para siempre. Eso es totalmente falso, porque el pecado aleja de Dios, y como una persona alejada de Dios puede llegar al reino de los cielos. Eso es totalmente falso. Calvino está totalmente fallado, o sea, su doctrina es totalmente fallada y ha sido refutada muchísimo tiempo más antes ya, y te voy a presentar este documento para que tú veas cómo el mismo Concilio de Trento declara contra Calvino y lo refuta, y dice de esta misma manera que solo por revelación divina podía el Concilio de Trento declaró contra Calvino que solo por la revelación divina podía constarnos con certeza quienes han sido predestinados. De hecho, nisi es especial, revelationes sciri non potest, quos Deus sibi elegirit. Esto está en el Décinger capítulo, o mejor dicho, numeral 805 y en el 825. Tú también puedes leer ese mismo Décinger si tienes a la mano, y si no, pues pídemelo y yo te lo voy a enviar. Bueno, la Sagrada Escritura también nos exhorta a trabajar por la misma salvación con temor y temblor, y esto te lo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 2. O sea, ¿por qué te manda a trabajar para tu salvación? ¿Por qué te manda? Si es algo, digamos, que ya está,
que ya está predestinado, que ya está obligado. O sea, ya no tienes que hacer nada, como dice Calvino. No tienes que hacer absolutamente nada porque tú ya eres salvo, siempre salvo. Falso. Y aquí totalmente refuta el mismo concilio al mismo Calvino y le dice: la Sagrada Escritura pues nos exhorta a trabajar por la misma salvación con temor y temblor. O sea, trabajar, tenemos que nosotros trabajar, tiene que salir de nosotros ese trabajo también por esta salvación. Y te dice esto en Filipenses capítulo 2 versículo 12. A eso nosotros le llamamos, como veíamos en los conceptos anteriores, por eso es que revise este video una y otra vez, que a eso se le llama la cooperación. Entonces, este tema también es muy extenso sobre la cooperación y lo podemos dar también en un debate, en lo que sea, ¿no? Para así entregarles una doctrina totalmente real y completa. Pues bueno, te dice: con temor y temblor, el que cree estar en pie, mire y no caiga. Dice: el que cree estar en pie, mire, no caiga. Entonces, si tú crees, no te tienes que quedar creyendo nada más, tienes que mirar, tienes que ver si no estás cayendo. Y esto te lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. A pesar de esta incertidumbre, pues hay señales de predestinación, o sea, signa predestinationis, o sea, no se borra la predestinación. Estas señales, esta incertidumbre, este principio de incertidumbre, como nosotros estamos viendo, existe una predestinación en cuanto al conocimiento de Dios. Esa es la verdadera predestinación, el conocer los eventos, conocer todo lo que va a pasar. Pero esto no significa obligar a la persona, o sea, esto no significa que lo haga ya, con ese corazón, con esa... No. Dios no lo hace así. Dios lo hace totalmente al hombre, o sea, la predestinación está, el conocimiento de Dios está, digámoslo así, ¿no? En términos más sencillos. Conocimiento de Dios está, y también hay un principio de incertidumbre en la predestinación. O sea, no solamente el principio es de inmutabilidad de conocimiento, sino de incertidumbre. O sea, es incertidumbre que tú vienes a hacer en esta misma vida. Entonces, la predestinación, nosotros vemos que esta predestinación en la signa predestinionis, que al menos pues nos permite presumir con gran probabilidad la predestinación efectiva, o sea, esa es predestinación activa también. Tales son la misma práctica constante de las virtudes recomendadas en las 8 bienaventuranzas, porque precisamente te está diciendo sobre las bienaventuranzas: bendito, bienaventurado aquel que, ¿verdad? Y la recepción también frecuente de la Sagrada Comunión, o sea, tenemos que estar en comunión para ser parte del mismo cuerpo de Cristo. El amor al prójimo, por ejemplo, es evidenciado por las mismas obras. No podemos separarnos de las obras, o sea, la doctrina de sola fe enlazada con la misma predestinación de Calvino es totalmente falso, es totalmente desechable, es basura, digámoslo así. Y el amor a Cristo, a la iglesia, también es una verdad que nosotros no podemos negar. La devoción a la Madre de Dios, etcétera. Hay muchos mandatos del mismo Cristo que nos dice pues el mismo Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver también sobre esta misma incertidumbre, vamos a ver la bibliografía y sobre todos estos puntos que hemos tocado. Por ejemplo, encontramos a Gómez Helling sobre el Predestinatio Apud, este es su escrito de 1950. También podemos ver predestinación y condenación de Calvino, y esto también te habla D. Herweintinten, ¿no? O sea, W. A. Hauck. Y también vamos a ver a F. W. Matter, también, que te habla sobre Israel in der Helgeschichte nach Rom, y esto te lo habla también en la página 9 y al 11, esto en 1929. También podremos hablar sobre Garrigou Lagrange, que te escribe también sobre esta misma predestinación, la predestinación de Saints et la Grace. Esto está en la página 1939 también. Fray San Martín también, la pensée de San Agustín, dice. Entonces, el pensamiento de San Agustín sobre la gracia infalible, que te dice explícitamente estos mismos libros. Podemos citarte también a Saint-Hilaire, que tú puedes revisar todos estos mismos en cuanto a lo que es pues este mismo video sobre la misma predestinación. Vamos a hablar un poquito más, y ahora sí vamos a irnos sobre
sobre la reprobación, el misterio de la reprobación. Hemos hablado sobre el misterio de la predestinación, pero no puede faltarnos la segunda parte, que es pues el misterio de la misma reprobación. ¿Qué pasa con el misterio de la reprobación? ¿Qué es la reprobación? Porque hay una reprobación si verdaderamente existe una predestinación a la forma de Calvino, viéndolo de forma de Calvino, o sea, ahí sería ya, hasta ahí llega Calvino, si es que obvio todos los detalles que dimos anteriormente, hasta aquí llega, porque ¿cómo puede haber reprobación si no parte del hombre? ¿Cómo pueden reprobarle al hombre si no parte del hombre? Eso es totalmente falso. Tiene que haber ¿qué te digo? Una mala praxis, digámoslo así, del hombre para que este mismo Dios lo repruebe. Entonces, a esto nos referimos y a esto nos remitimos. A las pruebas nos remitimos y pues vamos a darles esta información para que ustedes puedan llevarse pues una doctrina totalmente completa para aquellos que verdaderamente entienden este mismo tema. Y pues por reprobación, hablando sobre el concepto, se entiende el designio concebido desde la misma eternidad por la voluntad divina. O sea, por reprobación se entiende el designio concebido desde toda la eternidad por la voluntad divina, de excluir de la eterna bienaventuranza a determinadas criaturas, ahí está, determinadas criaturas racionales, mientras que Dios coopera positivamente a los merecimientos sobrenaturales que constituyen la razón de la bienaventuranza. El pecado, que es la misma razón de la condenación, solo es permitido por Él. Según el objeto pues del decreto de reprobación, se distingue entre la misma reprobación positiva y la reprobación negativa. Según que ha dicho el decreto, se refería también a la condenación y a las penas eternas del infierno, o a la no elección para la misma bienaventuranza del cielo, non electio. Conforme al motivo también de la reprobación, distinguimos entre reprobación condicionada e incondicionada, absoluta, o sea, una reprobación absoluta. Según el decreto divino, pues de reprobación dependa o no de la misma previsión de los mismos futuros desmerecimientos. Bueno, hablemos de Dios. Dios, con un decreto eterno de su voluntad, predestinó a ciertas personas con la eterna condenación por haber previsto sus pecados, o sea, de fe. No se ha definido formalmente la realidad de la reprobación, pero no obstante es doctrina universal de la misma Iglesia. El sínodo de Valens, esto en el año 855, enseña Fatemur predestinationem impriorin ad mortem. Esto está en el Dessinger, capítulo 322. La prueba bíblica, que la hallamos también en Mateo capítulo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto lo dice precisamente el mismo Evangelio de San Mateo. Y también te habla en Romanos capítulo 9, versículo 22. Dice, vasos de ira destinados a la perdición. Entonces hablamos también de la reprobación. Hablemos de la reprobación positiva. ¿Qué es la reprobación positiva? Pues bueno, el predestinacionismo herético en sus mismas diversas formas. O sea, un sacerdote del sur de Galia llamado Lúcido en el siglo V, el monje Godescaico o Godescalco, como tú quieras pronunciarlo, en el siglo número 9, según refieren también sus adversarios, pero sin que esto se haya podido confirmar en los mismos escritos, han logrado hallarse pues estos mismos escritos, y Wycliffe, Hughes y sobre todo pues el mismo Calvino enseña la positiva predestinación, el pecado y la predestinación incondicionada a las penas del infierno, es decir, pues sin previsión de los desmerecimientos futuros. Semejantes pues afirmaciones, semejante doctrina ha sido condenada como herética en los sínodos particulares de Orange. Esto está en el Dessinger 200, en Quercy también, o Quercy, como tú quieras pronunciarlo, y en el sínodo de Valens, y esto lo encuentras en el Dessinger 316 y 322, y en el Concilio Universal también de Trento. Esto en el Dessinger 827 lo hallas las palabras como estos mismos condenan esta misma propuesta del mismo Calvino. ¿Cuál es la propuesta de Calvino? Enseña pues la positiva predestinación, o sea, reprobación positiva. Bueno, dice
Es decir, sin la misma previsión, o sea, no toma en cuenta la previsión de los desmerecimientos futuros semejante a bueno, ha sido condenado. No mira, ¿no? Lo futuro que va a pasar. No mira lo que va a pasar, si van a pecar, si no van a pecar. Eso no le importa a Calvino. O sea, eso no le interesa. Solamente han sido creados para salvarse y han sido creados para la muerte, digámoslo así. O sea, es totalmente idiota el mismo Calvino, ¿no? Por eso es que reprueban esto. El sínodo particular de Orange, en el Dessinger 200 puedes hallarlo, el sínodo particular de Kersey, de Valens también en el Dessinger 316 y 322, y también lo reprueba el Concilio Universal, al cual todos nosotros conocemos, el cual fue fuerte contra el mismo protestantismo, y esto lo podemos hallar en el 827. Entonces, todas sus afirmaciones de Calvino son reprobadas por la misma Iglesia Católica. La reprobación incondicionable y positiva lleva lógicamente a negar la universalidad de la misma voluntad salvífica y la redención, y se halla también en contradicción con la justicia, se halla en contradicción con la justicia y santidad de Dios y con la libertad del hombre. Por eso es que te decía al principio que era algo muy importante que tú tenías que verlo, la libertad del hombre, la justicia de Dios. ¿Cómo uno puede justiciar a alguien si alguien no ha cometido nada, si es fruto de lo que yo mismo estoy haciendo? Es algo totalmente absurdo, es una payasada a nivel universal. O sea, este mismo Calvino, no sé qué estaba fumando, no sé qué ha pasado con Calvino, no sé qué ha pasado con sus seguidores, los calvinistas y los hipercalvinistas, totalmente falsos, son simplemente payasos que no saben absolutamente nada de lo que yo también les estoy exponiendo ahorita en este mismo preciso instante. Según la doctrina de la misma Iglesia Católica, existe una reprobación positiva condicionada, o sea, es decir, que siga la previsión, o sea, siguiendo la previsión de los mismos futuros desmerecimientos, o sea, posiblemente los hombres puedan fallar, siguiendo este mismo futuro, esta previsión de los futuros desmerecimientos, post et previsa demerita, el carácter condicionado de la misma reprobación positiva está exigido por la misma universalidad de la voluntad salvífica de Dios. Ella excluye que Dios pretende sin más la condenación de determinadas personas, como te lo dice en la primera epístola de Timoteo capítulo 2 versículo 4, en Ezequiel capítulo 33, y también podemos hallar en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. San Agustín también nos enseña y nos dice de esta manera: Dios es bueno, Dios es justo, Él puede salvar a una persona sin sus merecimientos porque es bueno, pero no puede condenar a nadie sin sus desmerecimientos porque es justo. Ahí está. Esto para que se le grabe a Calvino y a todos los calvinistas, hipercalvinistas y los mal llamados reformados. En realidad son deformados porque están deformando toda la teología, todo lo que ya estaba establecido. O sea, han tratado de meter sus discursos totalmente fallidos, o totalmente falsos, totalmente, se podría decir, desechables, son basura, ¿no? Y lo estamos viendo porque son errores conceptuales que estos mismos tienen, son errores conceptuales, o sea, incluso se chocan con el concepto, con lo más básico que una persona puede entender, puede estudiar, con eso están chocando. Ni siquiera es un problema, digamos, de detalles, no es un problema minucioso, no es un problema de un estudio tremendo o de rebuscar, digamos, tal vez atributos, detalles, propiedades, etcétera. No se trata de eso. Ahora se trata de errores totalmente conceptuales. Por eso digo que la doctrina calvinista es totalmente desechable. Bueno, y esto te dice explícitamente San Agustín: Él puede salvar a una persona sin sus merecimientos, porque es bueno, pero no puede condenar a nadie sin sus desmerecimientos, porque es justo. Y esto te lo dice en una de sus cartas contra aquellas personas que estaban mal, ¿no? Y esto lo dice en el numeral 18, en el artículo 35. Vamos a hablar sobre la reprobación negativa. ¿Qué es la reprobación negativa? Pues los tomistas, de acuerdo con su doctrina de la misma predestinación absoluta y la eterna bienaventuranza, sostienen la reprobación absoluta, pero únicamente negativa. O sea, la mayor parte de los mismos tomistas la conciben como una no elección para la eterna bienaventuranza, non electio. Esta no elección pues va unida al decreto divino de permitir, ahí está, de permitir que parte de las mismas criaturas racionales caiga en el pecado y pierda la salvación por su propia culpa. Frente a la misma reprobación
positiva absoluta de, de los mismos predestinacionistas. Defienden también los mismos tomistas la universalidad de la voluntad salvífica y también la redención, la distribución de la misma gracia suficientes a los mismos reprobos y también la libertad de la misma voluntad. Sin embargo, pues nos resulta difícil armonizar intermediamente y también internamente la no elección absoluta y también la universalidad de la voluntad salvífica. O sea, de hecho, la reprobación absoluta negativa de los tomistas surte los mismos efectos que la reprobación absoluta positiva de los mismos herejes predestinacionistas, pues fuera el cielo y el infierno no existe ningún tercer estado de términos. Es algo, no sé. Vamos a hablar ahora sí sobre las propiedades de la misma reprobación. Ok. El decreto divino de reprobación, igual que el decreto de predestinación, es totalmente inmutable e incierto para los hombres si no media una revelación divina. O sea, es incierta para los hombres. Si no hay un carácter del mismo Dios que te diga esto es de esta manera, así funcionan las cosas, para nosotros es un misterio porque no conocemos el poder de Dios en el sentido de, no te digo teóricamente, te digo en el sentido de la práctica, y precisamente la predestinación viene con el sentido de la práctica, de la voluntad y de la omnisciencia también de Dios. O sea, todo eso está conjunto en ese mismo momento. Entonces es algo totalmente difícil. Vamos a también citar a Lambot, también en su teología de la gramática de Godecascle de Orbais de 1945. Y pues con esto nos despedimos porque ya hemos llegado al final de nuestra transmisión. Espero que a ustedes les haya gustado esta misma transmisión. Ha sido muy importante el poder pues darles a conocer ciertas cosas que a veces no las vemos nosotros, no las entendemos. Precisamente los protestantes no la entienden, no la ven, no la quieren. Y nosotros estamos viendo a lo largo de todos estos tiempos de que precisamente es así, ¿verdad? O sea, no hay una certeza de los mismos sectarios de poder enseñarnos algo correcto. Ya se equivocan en los mismos conceptos, o sea, tienen error conceptuales, y eso no puede pasar, digamos, a un doctor de teología. Tiene que tomar en cuenta todo aquello, dándonos a entender lo que siempre yo te decía, y al principio también de lo que hemos estudiado la teología. Cuando los protestantes se meten en la teología salen perdiendo, porque la teología solamente es de Dios, y ahí también se ve la revelación de Dios a quien verdaderamente da. O sea, da a aquellas personas que verdaderamente son parte de su verdadera iglesia. Entonces nosotros vamos a ver que parte de su verdadera iglesia, o la verdadera iglesia, puede tener estas mismas concepciones, puede hacer precisamente esto: interpretar, darte a conocer, enseñarte, etcétera. Y esto lo hemos visto a lo largo de esta misma transmisión. Muchas gracias, y espero pues que se hayan unido a este mismo video. Ha sido exquisito el poder hablar con ustedes, ha sido bien bonito, y nos encontramos en otra transmisión. Muchas gracias y chao chao. Dios mediante, nos estamos viendo. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Soy de La Paz, Bolivia, y precisamente desde aquí les mando un saludo muy grande a todos ustedes. Gracias, y espero que lo vean y lo revean este mismo video para entender incluso las cuñas y los los mismos términos que nosotros vamos llevando a cabo en esta misma enseñanza. Chao chao.